día, mi nombre es Nayeli Yasmín Berlanga Ortiz, estudio el doctorado de Calidad y Procesos de Innovación Educativa en la materia de Seminario de Historia y Filosofía de la Educación en México. El tema que vamos a ver hoy es el siglo de las luces, la educación en México. Durante este siglo se vivieron varios puntos importantes. Uno de ellos fue la celebración que se vivía en el virreinato, pues aquí la Nueva España se consideraba un lugar privilegiado por poseer la imagen de la Virgen que fue pintada milagrosamente. Derivado de esto se creó la conciencia de la identidad nacional y pasó a ser un reino de grandes recursos, tanto naturales como urbanísticos. Otro punto importante en el siglo de las luces fue el nacionalismo intelectual. Este sucedió cuando se creó la primera biblioteca mexicana con más de 400 autores mexicanos desde la época prehispánica hasta ese entonces. Todo esto fue con el fin de rebatir la crítica de escritores europeos. Otro punto importante que se vivió en el siglo de las luces fue una crisis educativa y política. Esto comenzó a partir de 1767, el 25 de junio, cuando los soldados de Carlos III entregaron a los colegios jesuitas y los aprisionaron a todos los miembros de la Compañía de Jesús. Estos fueron exiliados. El virrey Croix exigió que todos los súbditos del gran monarca que ocupaban el trono de España solo debían de callar y de obedecer, y que no podían discutir ni opinar sobre los asuntos del gobierno. Derivado de la exiliación de los jesuitas, entonces entraron los franciscanos, dominicos y agustinos. Estos se quedaron a cargo de los cursos y reabrieron todos los colegios que antes habían pertenecido a los jesuitas, pero pues ahora estaban en manos del gobierno, ya que uno de los intereses que caracterizaba a este gobierno era que se tenía que promover virtudes, ciencia y arte. Durante el gobierno de la educación en el siglo de las luces hubo 4 propósitos. Estos propósitos eran extender la educación básica a todos los pobres, imponer el uso del castellano, modernizar los colegios y reducir la participación de la Iglesia en la educación. Durante este siglo de las luces destacaron 4 instituciones, entre ellas está la Escuela de Cirugía, la Academia de San Carlos, que fue la primera escuela de artes plásticas, la Cátedra de Botánica y el Colegio de Minería. Los gobernantes indígenas en ese entonces ya no eran libres de elegir, de utilizar los fondos según su propio criterio. Ahora tenían que seguir lineamientos que venían desde los contadores en la Ciudad de México, y uno de los pocos gastos que fueron aprobados para cada pueblo indígena era el salario de los maestros en las escuelas. Otro punto importante en el siglo de las luces fue los libros que se publicaron en ese entonces y que pues hacían más atractiva la educación. Entre ellos estuvo la biografía de Salvadora de los Santos, que fue una india otomí, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Este vendría siendo el primer libro gratuito que se dio en la educación en México. Luego salió Fábulas Morales. Esta era para la provechosa recreación de los niños. Este era para los que cursaban las primeras letras, las escuelas de primeras letras. Y después el Silabario Objetivo, que este fue dibujado por Miguel Cendejas y grabado por José de Nava. Otro punto importante fue la Constitución del Cádiz. Este nos decía que ordenaba enseñar las primeras letras, ordenaba la enseñanza del catecismo y también se tenía la libertad de oficio y la abolición de los castigos. Como reflexión final, creo que en el siglo de las luces fue un periodo de transformación de la educación para que se lograra un cambio social y político en México. Ese deseo de extender la enseñanza a mayor número de personas y de incluir la religión, además de otras asignaturas como las cívicas y las técnicas, proporcionó no solo las habilidades necesarias en un mundo modernizador, sino que también intentó imponer una estricta conducta de deber, sobriedad y disciplina. En el siglo de las luces se hizo de los derechos de las personas uno de los temas más importantes a finales del siglo XVIII, ya que los ideales se convirtieron en los principales argumentos de los gobernantes para cambiar las sociedades en que vivían. Gracias.